Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis en el embarazo, también sobre diabetes gestacional y por último hipertiroidismo, hipotiroidismo. Entonces, en tuberculosis en el embarazo, para ello hay que conocer unas generalidades. Su incidencia ha ido en aumento a nivel mundial. La incidencia ha ido en aumento a nivel mundial. Además de ello, entre los países con mayor número de casos reportados, vamos a encontrar nosotros a la India, China, Indonesia, Pakistán. Y en el caso de América, el país de mayor casos reportados es Brasil. Además de ello, la tasa de transmisión más alta se encuentra en los adultos jóvenes, ¿ya? En los adultos jóvenes, con una mayor incidencia en el caso de los hombres, en relación de 2 a 1 con respecto a las mujeres, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver que la tuberculosis se van a reportar aproximadamente 600.000 muertes anuales en el caso de las mujeres. 600.000 muertes anuales en el caso de las mujeres y que representa pues una gran parte de las causas de muerte no obstétrica que han sido reportadas en la maternidad. El aumento del número de casos reportados por la Organización Mundial de la Salud entre mujeres que van a presentar en una edad reproductiva de la aparición de tuberculosis congénita, la cual viene a ser pues una entidad rara, es una entidad rara. Además, es de difícil diagnóstico por la falta de especificidad de las manifestaciones clínicas y debido al curso rápido, debido al curso progresivo y también va a presentar una alta mortalidad. Respecto a la transmisión e infección. Entonces, para la transmisión e infección va a ser por la vía respiratoria, mediante la tos o mediante estornudos, el contacto ambiental íntimo, que el mínimo de ese contacto ambiental íntimo de 6 horas. Entonces, si estás en contacto como mínimo 6 horas con una persona con tuberculosis pulmonar activa, entonces puede transmitirse, ¿ya? Se puede transmitir mediante la vía respiratoria. También la vía aérea, en el caso de microorganismos por la vía aérea, el 10% de esos microorganismos que transmiten por la vía aérea alcanzan a los alveolos, solo el 10%. Alcanzan a los alveolos, ahí van a iniciar su colonización, activando los macrófagos alveolares. Solo llega el 10% vía aérea. El bacilo lo que hace es crecer, el bacilo se va a multiplicar rápidamente, va a ocasionar la lisis celular, pero en los estadios iniciales suele ser asintomático. Estadios iniciales, al inicio, asintomático. Bien, transmisión e infección. En las 2 a 4 semanas posteriores, ¿ya? 2 a 4 semanas posteriores va a haber un daño tisular, ¿ya? Va a haber un daño tisular, cada vez más macrófagos van a llegar a la lesión primaria, la lesión la cual se produjo primeramente, la lesión primaria, y donde se comienzan a acumular los macrófagos. Y se va a formar granulomas tuberculosos. Eso es lo que se forman, los granulomas tuberculosos se comienzan a formar, los cuales son altamente contagiosos, ¿no? Estamos en la semana 2 a la semana 4. Ahora, el 10% de los pacientes van a presentar una enfermedad activa. 10% de los pacientes van a tener una enfermedad activa. Recuerda también que cuando hablábamos 10%, era el 10% de los microorganismos por la vía aérea llegaban hasta los alveolos, ¿no? Acá 10% de los pacientes van a presentar una enfermedad activa y el resto presenta una enfermedad inactiva. Incluso esa inactividad es por varios años. Factores de riesgos para la reactivación, es decir, que se vuelva a activar, ¿ya? Unos factores de riesgo que tenemos que considerar son los niños pequeños, los extremos de la vida, ¿no? Niños pequeños o en el caso de los adultos mayores. También por la coinfección por el virus de inmunodeficiencia humana. También VIH, ¿ya? Neoplasias, también inmunosupresión y enfermedades crónicas. Entonces, ahí son factores de riesgo para la reactivación.
Ahora, el embarazo es lo que nos importa. En el embarazo no representa un factor de riesgo, ¿ya? El embarazo no es un factor de riesgo, ni tampoco es un modificador del curso de la enfermedad, ¿no? De la tuberculosis. No modifica para nada a la tuberculosis. Muy bien. Entonces, tuberculosis activa que lo presentan el 10% de los pacientes, ¿no? Tuberculosis activa, bueno, al igual que en la tuberculosis inactiva, el embarazo no afecta en la progresión, no va a afectar en la respuesta al tratamiento, en la enfermedad activa. No afecta el embarazo, no afecta. Ahora, las manifestaciones clínicas que se van a presentar, estamos hablando de tuberculosis activa, ¿ya? Van a ser las mismas que en las pacientes no embarazadas. Paciente embarazada, paciente no embarazada, va a presentar las mismas manifestaciones clínicas, pero el diagnóstico clínico viene a ser más insidioso. Más insidioso, ¿por qué? Más insidioso porque los síntomas, ¿cuáles eran? A ver, síntomas. Los síntomas van a ser cansancio, síntomas de debilidad, y estos síntomas de cansancio y debilidad se pueden confundir con síntomas que son propios del embarazo. Síntomas que son propios del embarazo, ¿no? Estamos hablando de cansancio, debilidad. Por eso el diagnóstico clínico es más insidioso. También la cuantificación de pérdida de peso. Cuantificar la pérdida de peso también se nos hace difícil en la gestación. Entonces, en gestación, ¿no? Cansancio, debilidad, pérdida de peso. Entonces, hay que tener ahí cuidado para el diagnóstico de la tuberculosis activa, recordando que las manifestaciones clínicas en embarazadas y en no embarazadas es igual, son las mismas manifestaciones. Solamente hay que tener en cuenta ello porque se pueden confundir los síntomas con el embarazo. El diagnóstico definitivo, ¿cómo hacemos un diagnóstico definitivo? El diagnóstico definitivo se va a hacer por medio de cultivo, ¿no? Mediante el esputo, también mediante líquido pleural. También haces un cultivo de esputo, de líquido pleural, de jugos gástricos o incluso de sangre. Y tú haces ese cultivo para el diagnóstico definitivo. Ahora, tuberculosis activa. 50 a 80% de los pacientes con una enfermedad pulmonar activa, entonces tú sabes que de los exámenes que le vas a realizar, su cultivo, ¿no? Se realiza su cultivo de esputo, de líquido pleural, jugo gástrico, sangre, realizas el cultivo, el 50 al 80% va a presentar esputo positivo. Solo 50-80% presenta esputo positivo. Entonces, tienes que dar los medicamentos. De medicamentos orales de primera línea. ¿Cuáles son? Medicamentos orales de primera línea. Isoniazida, ¿ya? ¿Qué más? Rifampicina. Muy bien. Rifampicina, etambutol. Esto lo has visto ya en tuberculosis, ¿no? Y piracinamides. Están los medicamentos. Entonces, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Esos son los que se pueden utilizar durante el embarazo y también se pueden utilizar durante la lactancia. No hay ningún problema con los medicamentos. De igual manera que en la tuberculosis inactiva se deben realizar pruebas de función hepática, ¿ya? Entonces, tú debes de realizar las pruebas de función hepática y las pruebas de función hepática se realizan cada mes. Cada mes. ¿Por qué? ¿Por qué se realiza? Claro, se realiza cada mes porque estos medicamentos que te he mencionado, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, lo que van a ocasionar es una hepatotoxicidad, ¿ya? Debido a ello se hace esta prueba de función hepática cada mes. Tratamiento, el esquema para el tratamiento. Bueno, la duración del tratamiento es de 6 meses, lo cual incluye unas 82 dosis. Y va a constar de dos fases, ¿ya? De dos fases. Una primera fase que dura 2 meses, una segunda fase que dura 4 meses. En la primera fase que dura 2 meses, estamos hablando de unas 50 dosis. Y en la segunda fase que dura unos 4 meses, unas
32 dosis. Pero ¿cómo es la frecuencia en la primera fase? En la primera fase, la frecuencia va a ser diario, ya, excepto domingos y excepto feriados, pero va a ser diario. Y los medicamentos que vas a tomar, ya lo he mencionado, pero en este caso la dosis. 2 cápsulas de rifampicina, 3 tabletas de isoniazida, 3 tabletas de piracinamida y 4 tabletas de etambutol, ¿ya? Entonces, esto es en la primera fase. En la segunda fase ya no es diario, ahora es 2 veces por semana. Y hay medicamentos que utiliza 2 cápsulas de rifampicina de 300 miligramos, 8 tabletas de isoniazida por 100 miligramos, ¿no? En total, por enfermo, se utilizará rifampicina de 300 miligramos, unas 164 cápsulas, isoniazida, ¿no? Por 100 miligramos, unas 406 cápsulas. ¿Qué más? Piracinamida de 500 miligramos, unas 150 tabletas. Y tambutol, unos 400 miligramos, unas 150 tabletas. Como nota tenemos que la persona con tuberculosis que tenga menos de 50 kilogramos de peso, o sea, adultos, niños, la dosis de medicamento se administra en relación con el peso del paciente, ¿ya? En relación con el peso del paciente, en el caso de que mi paciente pues tenga menos de 50 kilogramos de peso. Ahora, en menores de 7 años, tú lo que tienes que hacer es valorar el riesgo-beneficio del uso del etambutol, ¿ya? Debido a que tiene un riesgo de producir neuritis óptica, y utilizar streptomicina como medicamento alternativo de etambutol. En lugar de etambutol, ahora utilizo streptomicina debido al riesgo de producir neuritis óptica. Y en la totalidad por enfermo, si te das cuenta la cantidad de cápsulas, la cantidad de hepatotoxicidad que puede ocasionar todos estos medicamentos, es por ello que cada mes se realizan las pruebas de función hepática. Bien, tuberculosis congénita y neonatal. En tuberculosis congénita y neonatal, ¿ya? Es rara esta tuberculosis, pues es rara gracias a que el tratamiento utilizado en la madre es efectivo en el neonato, ¿no? En el feto. Entonces, el tratamiento que se utiliza en la madre va a ser afectivo. Ahora, va a aumentar cuando el diagnóstico de enfermedad es de manera tardía. Si el diagnóstico es de forma tardía, para el diagnóstico, no te olvides, cansancio, debilidad, ¿no? Estos síntomas también son propios del embarazo. Y también la pérdida de peso, y como que esos síntomas te pueden dificultar un poco. Entonces, si es de forma tardía, aumenta, ¿no? Aumenta ahí el riesgo en el caso de que tú realices el diagnóstico de forma tardía. También en el caso de una tuberculosis miliar, también, ¿no? Aumenta en el caso de tuberculosis miliar, en el caso de tuberculosis genital o endometrial, o en caso de coexistencia con VIH. Entonces, si hay coexistencia con VIH, el riesgo de transmisión vertical va a aumentar, ¿ya? El riesgo de transmisión vertical aumenta. Neonatos nacidos de madres con diagnóstico de tuberculosis activa. Ese diagnóstico de tuberculosis activa se realizó en el primer trimestre. Entonces, en estos casos, en estos neonatos, va a ser mayor el riesgo de presentar la enfermedad en la primera semana de vida. Entonces, en este caso, va a haber un riesgo que presente la enfermedad, ¿ya? Que se presente la enfermedad en la primera semana de vida. A diferencia de aquellos, ¿ya? De aquellos que han sido, de aquellos hijos de madres diagnosticadas en el último trimestre o en el postparto. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. En el caso de neonatos, cuando ha sido diagnosticado en el primer trimestre del embarazo y cuando la madre fue diagnosticada en el último trimestre o fue diagnosticada en el postparto inmediato.
¿ya? Entonces, el riesgo de que se presente la enfermedad en la primera semana de vida de los neonatos nacidos con madres con diagnóstico de tuberculosis activa. El bacilo, el bacilo infecta al feto, ¿por qué vía? Va a infectarlo por la vía hematógena, ¿ya? Va a infectarlo por la vía hematógena, ¿sí? A través de la placenta, ¿no? A través de la vena umbilical. A través de ahí lo va a infectar, vía hematógena. En caso de una tuberculosis, que sea una tuberculosis endometrial, si es una tuberculosis endometrial, en ese caso no va a ser por vía hematógena. En ese caso, lo que va a ocurrir es que el bacilo va a atravesar las membranas coriónicas. Atraviesa las membranas coriónicas hasta diseminarse pues en el líquido amniótico, el cual este líquido amniótico es constantemente deglutido por el feto. Entonces, así se da el contagio, ¿no? Vía hematógena o a través de las membranas coriónicas. En caso de la tuberculosis genital, ¿no? En caso de una tuberculosis genital, el feto es infectado al pasar por el canal de parto. Si hay una tuberculosis genital, al pasar el feto por el canal del parto, ¿ya? Al pasar por el canal de parto se va a infectar, ¿no? Se va a exponer a secreciones maternas, las cuales, pues esas secreciones van a estar contaminadas, entonces el feto se va a infectar al pasar por el canal de parto, se infecta en el parto. Ahora, la forma más común de contagio en los recién nacidos se va a dar por vía aérea, es un recién nacido. En un recién nacido, ahora, ya, bueno, ya nació, ya no va a ser vía hematógena, membranas coriónicas o el canal del parto, ya nació. Ahora, ¿cuál va a ser la vía por la cual se va a contagiar el recién nacido? La más común es la vía aérea. Se va a contagiar a través de secreciones contaminadas, ya sea secreciones de la madre o ya sea secreciones de otro miembro de la familia que presenten una tuberculosis activa. Entonces se va a contagiar. Tuberculosis y lactancia. No hay contraindicación en tuberculosis, no hay contraindicación, ya que el bacilo, mira, el bacilo no se va a encontrar en la leche materna. Entonces, puede dar de lactar tranquilamente. El bacilo no se encuentra en la leche materna, no se encuentra en la leche materna. Sin embargo, acá viene, en caso de recién nacidos, ¿no? En el caso de un reciente diagnóstico, que no se encuentra en tratamiento, o en el caso de que se haya iniciado tratamiento, pero menor a 2 semanas, entonces el niño debe ser separado de la madre. Va a ser separado de la madre, ¿por qué? Porque va a haber un riesgo de contagio por vía aérea. O sea, si hay uno, a ver, diagnóstico reciente o en el rango de menor a 2 semanas. En ese caso, el niño, separamos de la madre al niño, ¿no? Se extrae la leche materna manualmente y se da al niño. Ahora, esto es por el riesgo de contagio que puede tener por la vía aérea. Recordando que la vía aérea es, en el caso del recién nacido, la más común para el contagio es la vía aérea, lo dijimos. La madre debe usar una mascarilla quirúrgica mientras da de lactar. Eso es correcto también para así evitar el contagio. Uso de su mascarilla quirúrgica. En caso de madres con tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Con baciloscopía y con su cultivo positivo, entonces, en este caso, la lactancia materna directa está contraindicada. Solo en este caso, madre con tuberculosis multidrogo resistente, contraindicamos lactancia materna directa. En estos casos, el lactante debe recibir la leche materna extraída manualmente, ¿ya? Muy bien. Diabetes. Ahora vamos a hablar de diabetes y embarazo. Bien, repercusiones. Repercusión de la diabetes
mellitus sobre la gestación. Repercusiones. A ver, repercusión de la diabetes mellitus sobre la gestación. Sí va a haber repercusiones como, por ejemplo, infecciones urinarias, infecciones urinarias. ¿Qué más? Candidiasis vaginal. Ese también es otra repercusión sobre la gestación. Candidiasis vaginal. ¿Qué más? Polihidramnios. Polihidramnios. Prematuridad también. ¿Ya? También. Repercusión de la diabetes mellitus sobre el feto y el neonato. En feto y neonato, en el feto y neonato, entonces vamos a tener diabetes mellitus pregestacional, la cual, ya, esta diabetes mellitus pregestacional, ¿no? Vamos a tener malformaciones, incluso abortos, esto en el periodo de la organogénesis, en el periodo de la formación de órganos. Y también vamos a tener que esto va a estar ocurriendo sobre el feto y el neonato. Ahora, en ambos tipos de diabetes, ¿no? Una diabetes mellitus pregestacional y una diabetes mellitus gestacional, como consecuencia de un hiperinsulinismo fetal, va a haber un hiperinsulinismo fetal que va a ser secundario a hiperglucemia, ¿no? Va a haber secundario a hiperglucemia. Entonces vamos a tener lo siguiente en ambos tipos de diabetes, sea la pregestacional, sea la diabetes gestacional. Entonces, ¿qué tenemos? Hiperglucemia. Tenemos hiperglucemia y tenemos esa hipoglucemia y tenemos el hiperinsulinismo. ¿Qué vamos a tener acá? ¿Qué va a ocasionar? Macrosomía, distocias, traumatismo obstétrico y también aumento de la tasa de cesáreas. Aumenta la tasa de cesáreas. ¿Qué más? Riesgo de la pérdida de bienestar fetal ante o intraparto. Va a haber un riesgo, también va a haber un riesgo de la pérdida del bienestar fetal. ¿Qué más? Miocardiopatía hipertrófica. Es también otra repercusión. Miocardiopatía hipertrófica. Inmadurez fetal. Inmadurez fetal que puede manifestarse como síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Inmadurez fetal que puede manifestarse pues como síndrome de distrés respiratorio o como alteraciones metabólicas. Bien, repercusiones del embarazo sobre la diabetes mellitus. Ahora, embarazo sobre la diabetes mellitus. Entonces, la diabetes mellitus pregestacional y la diabetes mellitus gestacional. En el caso de la diabetes mellitus pregestacional, los cambios hormonales fisiológicos del embarazo son los responsables pues, de las modificaciones en las necesidades insulínicas que habrá que adecuar a lo largo del embarazo. Asimismo, el embarazo puede favorecer el inicio, ¿ya? Puede favorecer la progresión de algunas complicaciones vasculares específicas de la diabetes mellitus pregestacional. Y acá estamos hablando de la retinopatía, ¿ya? Diabetes mellitus pregestacional, retinopatía. En la diabetes mellitus gestacional, los cambios hormonales fisiológicos del embarazo constituyen el factor desencadenante. A diferencia del pregestacional, los cambios hormonales fisiológicos del embarazo son los responsables de las modificaciones en las necesidades insulínicas. En la diabetes mellitus gestacional, estos cambios constituyen el factor desencadenante de la intolerancia glucídica, que es responsable de la aparición de la diabetes. Pronóstico materno. El pronóstico materno, bueno, la aparición de la diabetes mellitus gestacional constituye un marcador de prediabetes. Es un marcador de prediabetes. Bueno, debido a que se ha visto una frecuencia, posteriormente, una frecuencia
del aumento de la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Diabetes mellitus tipo 2 y también de síndrome metabólico, como por ejemplo dislipemia, obesidad e hipertensión arterial, que van a estar asociadas. Ocasionalmente, la diabetes mellitus gestacional está manifestando una disminución de reserva pancreática secundaria a destrucción autoinmune. Vamos hablando de una destrucción autoinmune de las células beta, ¿ya? Células beta. Ahí hablamos de una diabetes mellitus tipo 1 latente y que da lugar posteriormente a una diabetes mellitus tipo 1, no tipo 2, tipo 1. Pronóstico de la descendencia. A ver, los niños que durante el periodo intrauterino han estado expuestos a un ambiente metabólico hiperglucémico van a tener mayor riesgo de desarrollar obesidad. Obesidad. Que hay niños que cuando estaban en el periodo intrauterino, pues han estado expuestos a un metabolismo hiperglucémico. Obesidad. También alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, ¿ya? Se altera el metabolismo hidrocarbonado, el síndrome metabólico, todo esto en la vida adulta. ¿Hay repercusiones? Sí las hay. Por ello, se está estudiando. Asistencia clínica preconcepcional, ¿ya? Ya lo que debemos aconsejar antes de la gestación, ¿ya? La gestación. Entonces, ¿qué es lo desaconsejable? Desaconsejable, es decir, ¿sabe qué? Hay que, hay que regular estos niveles antes de que pueda entrar a gestación. Desaconsejable la gestación. Desaconsejable, tu hemoglobina glicosilada. Si es mayor de 10%, desaconsejamos gestación. Si es mayor del 10% en hemoglobina glicosilada. Si nosotros identificamos nefropatía grave, cardiopatía isquémica, retinopatía proliferativa grave con un mal pronóstico visual y neuropatía autonómica grave, desaconsejamos la gestación. Entonces, ahora viene la asistencia clínica preconcepcional. La asistencia clínica preconcepcional tiene unos objetivos. El objetivo viene a ser corregir desviaciones del peso. Hablamos peso, talla, índice de masa corporal. Corregir alguna desviación del peso. También que la hemoglobina glicosilada, ¿cuándo era? Si era mayor de 10%, yo desaconsejo gestación. Entonces, el objetivo es, en una asistencia clínica preconcepcional, que la hemoglobina sea menor del 6%, menor del 6%. Además de ello, la glucemia. En la glucemia basal entre 70 a 95 miligramos por decilitro. Glucemia basal. O glucemia basal menor a 95 miligramos por decilitro. La glucemia postprandial, ¿no? Luego de una hora, esa glucemia va a estar entre los valores de 90 y 140 miligramos por decilitro. Esos son mis objetivos, ¿no? Entre 90 y 140 miligramos por decilitro. No confundir la glucemia postprandial y la glucemia basal. Bien, la diabetes gestacional. Entonces, luego de administrar 75 gramos de glucosa, nosotros evaluamos, se evalúa, bueno, a la hora, a las 2 horas o incluso a las 3 horas. Y nosotros podemos ver acá 3 criterios que se han comparado para el diagnóstico de la diabetes, ¿no? Que es el test de tolerancia a la glucosa. Muy importante este test. Entonces hay 3 criterios en los cuales al inicio su glucosa, por decir, puede ser 95 miligramos por decilitro, 105 miligramos por decilitro, 92 miligramos por decilitro. Esos son en el caso de los 3 criterios. A la hora
la glucosa aumentó el de 95 a 180 miligramos por decilitro a la hora. A las 2 horas disminuye a 155 miligramos por decilitro. Y a las 3 horas disminuye nuevamente a 140 miligramos por decilitro. En el caso de la National Diabetes Drug Group, que inicia con sus 105 miligramos por decilitro, a la hora hay un aumento y a las 2 horas disminuye a 165 miligramos por decilitro. ¿Ya? Recuerda, cuando nosotros hemos visto la glucemia postprandial a la hora, tiene que estar entre los valores de 90 a 140. La International Association of Diabetes in Pregnancy Study Group nos da los valores, en este caso 92 miligramos por decilitro, a la hora pasa a unos 180 miligramos por decilitro. Estos datos, ¿no? Están comparándose en el caso de la test de tolerancia oral a la glucosa en el caso de una diabetes gestacional. Una diabetes gestacional. Bien, entonces el control durante el embarazo. Suplementos nutricionales que se deben administrar durante el embarazo. En los suplementos nutricionales tenemos el yodo, tenemos el ácido fólico. El yodo, además de una dieta adecuada en sal yodada, ¿no? Además de ello, se recomienda iniciar suplementación de yodo periconcepcional. Esa suplementación es de 100 a 200 miligramos por día, ¿ya? De 100 a 200 miligramos por día, para así disminuir el riesgo de alteración en el desarrollo neurológico fetal, ¿ya? Secundario, estamos dando yodo, en este caso, secundario a hipotiroxinemia. Ácido fólico. En el ácido fólico se recomienda iniciar la suplementación periconcepcional para prevenir los defectos del tubo neural. Ácido fólico, prevenir los efectos del tubo neural. Entonces, se va a iniciar la suplementación al menos un mes antes de la concepción, ¿no? Un mes al menos, ¿no? Puede ser 2 meses, 3 meses, antes de la concepción, y continuar. Lo continúas durante las primeras 10 a 12 semanas de la gestación. 10 a 12 semanas de la gestación. Aunque la dosis óptima, la dosis óptima que reduce el riesgo de la aparición de defectos del tubo neural es desconocida, ¿ya? La dosis es desconocida. En las mujeres que presentan un alto riesgo, como por decir, quienes presentan un alto riesgo son las mujeres con diabetes. Entonces, en aquellas mujeres, ¿no?, que tienen diabetes, se recomienda el ácido fólico unos 4 miligramos por día, sobre todo si el control glucémico es insuficiente, además pues de su dieta equilibrada. Eso en el caso de aquellas mujeres que tienen diabetes, ¿ya?, que van a presentar diabetes y que su control glucémico es insuficiente. Eso se recomienda el ácido fólico, 4 miligramos por día. Suplementos nutricionales. Control durante el embarazo. Se debe realizar un control metabólico. Adecuar la dieta al peso de la paciente. Adecuar la dieta pues a las necesidades de la gestación, a las preferencias y también a las preferencias de la mujer, ¿no? Sobre todo por los náuseas y vómitos que se presentan en el primer trimestre. Entonces, tú tienes que adecuar esa dieta a las preferencias de la mujer y también al esquema terapéutico insulínico. Entonces, ¿cómo hacemos la recomendación? Carbohidratos. Carbohidratos un 40 o un 50%. Proteínas un 20%. Grasas un 30 o 40%. Ahora con las grasas,
El predominio debe ser las grasas, ¿qué grasas? Monoinsaturadas. El predominio. Es previsible que el número de ingestas aumente. Es previsible que aumente, ¿no? Por deseo de la paciente o para la prevención, pues prevención de hipoglucemias, prevención de cetogénesis. Entonces, por ello es que el número de ingestas aumenta, pero tener en consideración el porcentaje. Carbohidratos, hasta un 50%, proteínas, hasta un 20%, grasas de 30 a 40%. Control durante el embarazo. Ejercicio físico moderado diario. Y es muy importante ese ejercicio, muy importante, o más importante, en una diabetes mellitus tipo 2. También el tratamiento farmacológico, el autocontrol domiciliario, determinar la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Cada 4 a 8 semanas. Recordando, la hemoglobina glicosilada, si es mayor del 10%, desaconsejo gestación. La hemoglobina glicosilada, mi objetivo es que sea menor de un 6%. Ese es mi objetivo con respecto a la hemoglobina glicosilada. Pero tú en el control durante el embarazo determina la hemoglobina glicosilada cada 4 a 8 semanas. También el control oftalmológico, ¿ya? Control oftalmológico, claro, claro que sí. ¿Recuerdas? En la diabetes mellitus pregestacional, algo importante ahí mencioné que era la retinopatía. Y también el control nefrológico. Y el control nefrológico. Bien, control obstétrico. Ácido acetilsalicílico a dosis bajas. Control obstétrico. Realizar un seguimiento ecográfico y también tener en cuenta los criterios de hospitalización. Entonces, en los criterios de hospitalización, ¿cuándo se va a hospitalizar a la paciente? Por ejemplo, mal control metabólico. Mal control metabólico. Por decir, encuentras, puede ser absoluto o relativo este mal control. Será absoluto en una cetosis clínica. Absoluto en una cetosis clínica. En una hipoglucemia grave también, en una hipoglucemia grave, y será, eso es absoluto, pero será relativo en un control metabólico irregular. O sea, si hay un control metabólico irregular, bueno, será relativo, pero absoluto, sí, en cetosis clínica, hipoglucemia grave. Nefropatía, ahí también es un criterio de hospitalización, nefropatía y estados hipertensivos, los cuales son no controlados. Criterio de hospitalización, pielonefritis, amenaza de parto pretérmino o ruptura prematura de membranas. Entonces ahí también, ¿no? Es un criterio de hospitalización. La rotura prematura de membranas. Sospecha de riesgo de la pérdida del bienestar fetal. Si hay una sospecha de riesgo de la pérdida del bienestar fetal, también es un criterio para hospitalización. ¿Cuándo finalizar la gestación? Finalizar la gestación, bueno, a partir de la semana 38. A partir de la semana 38, uno, bueno, puede finalizar la gestación. También la vía de elección del parto es la vía vaginal. Vía vaginal es mi vía de elección. Debe haber un control obstétrico intraparto y un control metabólico intraparto. Mantenemos la glucosa entre los valores de 70 a 110 miligramos por decilitro. A ver, glucemia basal, ¿cuánto dijimos? Glucemia basal de 70
a 95 miligramos por decilitro. Glucemia postprandial, ¿no? Luego en las comidas, luego de 1 hora, entonces es de cuánto? De 90 a 140 miligramos por decilitro, por decilitro. Bien, y esto en el caso para el control metabólico intraparto, debemos mantener la glucemia capilar entre los valores de 70 y 110 miligramos por decilitro. También, para el control metabólico intraparto, perfusión continua de glucosa. Por ejemplo, 500 centímetros cúbicos de suero glucosado al 5%. Administración sistemática de insulina de acción rápida por vía intravenosa, preferentemente con una bomba de infusión y ajustar el ritmo de infusión según las glucemias, según también el protocolo interno del centro hospitalario. Y control horario de glucemia capilar para así ajustar el ritmo de las perfusiones. Lactancia y puerperio. Se recomienda la lactancia materna. Se recomienda lactancia materna. Se adaptará la dieta materna a las necesidades nutricionales de la lactancia. En caso de necesidad de inhibir la lactancia, bueno, si quieres inhibir la lactancia, utilizarás pues drogas dopaminérgicas en el caso de que se necesite inhibir la lactancia. Los requerimientos de insulina descienden en el postparto inmediato. El requerimiento de insulina desciende. El hiperinsulinismo, ¿no? Va a descender en el requerimiento postparto inmediato, por lo que es preciso reducir también la dosis diaria aproximada. ¿No? Reduces la dosis diaria aproximada a un 50% de la que se venía empleando en el tercer trimestre, la dosis que tú empleabas en el tercer trimestre, lo reduces en un 50%. Y manteniendo en este periodo una estrecha automonitorización del control glucémico. Tienes que monitorizar el control glucémico. Los controles puerperales se llevarán a cabo de manera habitual como en las puérperas sin diabetes. O sea, el control puerperal como si no tuviera diabetes. Se realiza de la misma manera. Es recomendable también determinar tiroxina libre, ¿no? Tiroxina libre y determinar la TSH, ¿no? La TSH. Tal vez algún trastorno tiroideo. No te olvides, ¿no? De la suplementación de yodo, era muy importante en el caso de una hipotiroxinemia, ¿ya? Para evitar problemas neurológicos. Bien, anticuerpos también, recomendable determinación, aparte de la tiroxina libre, aparte de TSH, anticuerpos antitiroideos a los 3 o 4 meses postparto. A los 3 o 4 meses postparto, anticuerpos antitiroideos. ¿Para qué? Detección, ¿no? Tratamiento de alguna disfunción tiroidea postparto, que es más frecuente, ya, es más frecuente esta disfunción tiroidea en el caso de una diabetes mellitus tipo 1. Ahí es más frecuente. Pero, bueno, se recomienda realizar la determinación de los anticuerpos antitiroideos 3 o 4 meses postparto. Y hablando de tiroides, hipertiroidismo durante el embarazo. Bien, los trastornos tiroideos pueden tener su primera manifestación durante el embarazo. Tener cuidado. Su primera manifestación. Entonces, el embarazo sí influye, en este caso, en la normal función del tiroides. El embarazo, en este caso, sí influye, ¿no? En el caso de la tuberculosis, se veía que no, ¿no? En la tuberculosis, no. En el caso del tiroides, hipertiroidismo, el embarazo va a influir en la tiroides. Las disfunciones tiroideas pueden afectar la fertilidad de la mujer, pueden afectar el curso del embarazo,
la salud fetal, la salud materna de la madre y del recién nacido en el postparto. Entonces, ahí aquí la importancia de esta lectura. La función tiroidea materna y la fetal, ambas están íntimamente ligadas. También los cambios gravídicos pueden simular en ocasiones la sintomatología de las alteraciones tiroideas. Y los cuadros gestacionales, bueno, como hiperémesis gravídica, como otro cuadro gestacional como mola hidatiforme, pueden alterar también la función tiroidea. También pueden alterar la función tiroidea. ¿De quiénes hablamos? Hiperémesis gravídica, o en el caso de mola hidatiforme. Bien, la fisiología. Bueno, a considerar que la TSH materna no va a atravesar la placenta, ¿ya? No va a atravesar la placenta. TSH materna no atraviesa la placenta. T4 y T3 materna atravesará la placenta. Bueno, en este caso, T4 y T3 en pequeñas fracciones atraviesan pequeñas fracciones. ¿Y quiénes son los que cruzan la placenta? TRH, ¿ya? TRH sí atraviesa la placenta, sí cruza la placenta. El yodo también cruza la placenta. TSI, TBI también cruzan la placenta. Tionamidas, ¿no? También van a cruzar la placenta, tionamidas. ¿Qué tionamidas tenemos? Tionamidas como propil, tiouracilo, ¿ya? Y metimazol. Vamos a estos fármacos, ¿no? Propil, tiouracilo y metamizol. También cruzan la placenta los beta bloqueantes adrenérgicos. También cruzan la placenta. Entonces, a tener en cuenta, ¿no?, que TRH y yodo están atravesando la placenta, T4 y T3 en fracciones pequeñas, y propiltiuracilo y metimazol atraviesan la placenta. ¿Cuáles son los cambios en la función tiroidea en gestación normales o en aquellas que están afectadas mediante la enfermedad tiroidea? Entonces acá, mira, ve, tienes lo que estaba mencionando: TSH, T4 libre, índice de T libre, T4 total y T3 total. ¿Ya? Entonces, en el hipertiroidismo, en el hipotiroidismo y normal. Normalmente, en un embarazo normal, sin sin esta enfermedad, TSH normal, T4 libre, normal, índice T libre, normal. Pero varían en hipertiroidismo y en hipotiroidismo. En hipertiroidismo aumenta mi T4 libre, en hipo baja mi T4 libre. Pero si aumenta mi T4 libre, entonces por una retroalimentación, ¿no?, el TSH disminuye. T4 libre aumenta, entonces el TSH dice, hay mucho T4 libre, entonces ¿saben qué? Yo disminuyo. En hipotiroidismo, mi T4 libre baja mi T4 libre, entonces, como hay poco T4 libre, TSH aumenta, pues, ¿no? Aumenta. Al igual, ¿no?, en el hipertiroidismo, como está aumentando T4 libre, índice de T libre aumenta. Y en mi hipotiroidismo, baja mi T4 libre, índice de T libre baja. Ahora, el T4 total en el embarazo, T4 total y T3 total aumentan en el embarazo. Aumentan. Entonces, pidas, no se pide T4 y T3, porque en un embarazo normal va a aumentar. Y en el hipotiroidismo también aumenta, ¿no? O en un hipotiroidismo disminuye. Pero lo recomendable, como estamos viendo ahorita, cómo varían en hipotiroidismo, hipertiroidismo, es que tú pidas un TSH, ¿no? A ver si aumentó o disminuyó, y un T4 libre. A ver si está aumentado o si está disminuido de acuerdo a los valores
normales. Hipertiroidismo o tirotoxicosis. Bien, tirotoxicosis, ¿no? Como definición, la tirotoxicosis se define como un síndrome clínico. Es un síndrome clínico de un aumento del metabolismo, un hipermetabolismo, hiperactividad resultante del aumento en suero de una hormona. ¿Qué hormona? La tiroxina libre, la T4, ¿no? La T4, ¿no? Que aumenta el T4. Y también de triiodotironina. Y la triiodotironina es la T3. Entonces, acá estamos ante una tirotoxicosis. Causas de la tirotoxicosis tenemos la enfermedad de Graves y también hipertiroidismo gestacional. Esas son las causas de una tirotoxicosis. ¿Cómo realizo el diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico clínico. Entonces, va a haber nerviosismo, insomnio, temblor, taquicardia, palpitaciones, aumenta el número de deposiciones, hipertensión arterial, aumento de la sudoración, intolerancia al calor, pérdida ponderal, onicolisis, miopatía proximal y linfadenopatía. Y en la enfermedad de Graves, ¿no? Nosotros causas hemos dicho, la enfermedad de Graves y también el hipertiroidismo. Pero en enfermedad de Graves añades a esta clínica, añades exoftalmos y dermopatía, es decir, un mixedema pretibial. Mixedema pretibial para el diagnóstico clínico. De acuerdo a la analítica, bueno, haces un T3, T4, hay un aumento del T3, T4, pero la TSH está disminuida. Aumento sérico de T3, T4 con descenso de TSH. Los valores de TSH son menores al 0,05 microunidades por mililitro. TSH menor 0,05 microunidades por mililitro. Además, en la analítica, el estudio inicial para confirmar un hipertiroidismo debe incluir las determinaciones tanto de TSH como de T4 libre para que uno confirme un hipertiroidismo. En los casos en el límite de la normalidad, en ese caso, si está en el límite de la normalidad, pues se va a recomendar que uno repita la analítica. Y esa repetición es en un plazo de 3 a 4 semanas. Repite la analítica en 3 a 4 semanas, un mes, pues tanto la madre como el feto toleran bien esta situación. ¿Ya? El diagnóstico diferencial. Entonces, enfermedad de Graves, hipertiroidismo gestacional. ¿Ya? Enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves se presenta frecuentemente, además de la clínica común, ¿no? Tenemos bocio y exostalmos. Bocio y exostalmos. Va a haber un hallazgo de anticuerpos antitiroideos. Hallazgo de anticuerpos antitiroideos. Esos anticuerpos, ya, esos anticuerpos antitiroideos, ver un hallazgo de los anticuerpos antitiroideos. Bien, y que son, pues, estos son estimulantes frente al receptor de TSH, ¿ya? TSI, ¿no? Va a ser positivo, va a haber un aumento de T3 total, lo cual ese aumento de T3 total te va a confirmar el diagnóstico. Y los anti-TPO van a ser positivos en un 75 a un 80% de los pacientes con enfermedad de Graves. No te olvides, los anti-TPO. Eso es en enfermedad de Graves. En el caso de hipertiroidismo gestacional, ¿no? En un hipertiroidismo gestacional, esto es transitorio, ¿ya? Transitorio y limitado a la primera parte del embarazo.
Está limitada a la primera parte del embarazo. Aquí, en hipertiroidismo gestacional, no vas a hallar los anticuerpos antitiroideos. No hay esos anticuerpos antitiroideos. Y este hipertiroidismo gestacional, que es en la primera parte del embarazo, se puede asociar a hiperémesis gravídica, ¿no? Se asocia a hiperémesis gravídica con pérdida de peso, deshidratación, cetonuria. Se puede asociar. Y es más infrecuente a otras situaciones asociadas, como una tirotoxicosis inducida por HCG, ¿no? Como la gestación múltiple, como la mola hidatiforme o en el caso de coriocarcinoma. Bien, ¿cómo se realiza el manejo? Para el manejo, en la enfermedad de Graves, un mal control de la función tiroidea se asocia con complicaciones obstétricas. Y entre las complicaciones obstétricas vamos a tener abortos, HIE, prematuridad, ¿no? RCF, bajo peso al nacimiento y muerte fetal. Esos son complicaciones. Y en la madre tenemos complicaciones médicas como por ejemplo la crisis tirotóxica, que esta crisis tiene una mortalidad del 20 a 25%, y la insuficiencia cardíaca congestiva. Por tanto, toda gestante diagnosticada de enfermedad de Graves pues debe recibir su tratamiento antitiroideo. Hipertiroidismo gestacional. En este caso va a depender de los síntomas, va a depender de esos síntomas, su severidad. En mujeres, ¿no?, con hiperémesis gravídica, lo principal va a ser controlar los vómitos, controlar la deshidratación, y lo vamos a controlar con sueroterapia intravenosa e ingreso hospitalario. No están indicados, ¿ya? No están indicados los fármacos antitiroideos, ya que con niveles de T4 vuelven a la normalidad entre las 14 a 18 semanas de gestación. Vuelven a la normalidad. Y no se ha demostrado una mejora en los resultados obstétricos tras la administración de fármacos antitiroideos. No se ha demostrado. Bien, tirotoxicosis neonatal. Una imagen. El tratamiento preconcepcional, lo idóneo es establecer el diagnóstico y el tratamiento pues antes de la gestación. Eso es lo ideal, ¿no? Y si es antes de la gestación, pues te va a permitir usar isótopos radiactivos en el caso del diagnóstico. Y te va a permitir, si es antes de la gestación, el tratamiento con yodo 131 o con cirugía con menor riesgo, va a haber menos riesgo, va a ser menor el riesgo de la cirugía en el caso de una embarazada. Los resultados gestacionales son mejores con tratamiento y normalización previos al embarazo que cuando se tratan inicialmente durante la gestación. El momento óptimo para el embarazo es cuando se haya conseguido una función tiroidea normal. Por tanto, se aconseja el control pregestacional de toda mujer con enfermedad de Graves, recomendándose el uso de anticonceptivos hasta el control de la enfermedad. Tratamiento durante la gestación. Durante la gestación vamos a tener fármacos antitiroideos. Tenemos a las tionamidas. Y dentro de las tionamidas está el metimazol y también el propiltiouracilo. ¿Que ellos atravesaban o no la membrana placentaria? Sí, atravesaban, ¿no? Atravesaban. Los betabloqueantes adrenérgicos también atravesaban. ¿Qué más? T de TSH, ¿atravesaba? No atravesaba TSH, ¿no? No atravesaba. De TRH, sí atravesaba. T3, T4, atravesaba en pequeños fragmentos, recuerda. La dosis de propiltiouracilo y de metamizol es 10:1, ¿no? 10:1 a 15:1, ¿no? Propiltiouracilo, metamizol.
Es decir, 100 miligramos de propiltiuracilo va a ser igual a 7,5 a 10 miligramos de metimazol. Por eso decía que la dosis de propiltiuracilo y metamizol están en la relación de 10 a 1, incluso de hasta 15 a 1. La dosis de inicio va a depender pues, de los síntomas. Va a depender de la severidad de los síntomas y de la hipertiroxinemia. Va a depender de la hipertiroxinemia. En general, se aconseja empezar con una dosis de metamizol. La dosis de metamizol empieza de 5 a 15 miligramos por día, 5 a 15 miligramos por día, y propiltiuracilo 50 a 300 miligramos por día, y dividido en diferentes tomas. Esa es la dosis aconsejable. Bien, pero debido a que el metamizol y el propiltiuracilo, como ya sabemos, atraviesan la placenta, para que tú evites efectos deleterios sobre el feto, el objetivo va a ser que se mantenga el nivel de T4 en el límite superior de la normalidad. Entonces, ese es mi objetivo, mantener unos niveles de T4 justo en el límite superior de la normalidad, utilizando la mínima dosis posible de los fármacos antitiroideos, de las tionaminas. Entonces, para ello se debe medir pues, T4 libre, se debe medir TSH. ¿Cada cuánto tiempo debes medirlo? 2 a 4 semanas al inicio del tratamiento. Y cada 4 a 6 semanas cuando la paciente esté eutiroidea. ¿Ya? Entonces, esas son las mediciones. 2 a 4 semanas al inicio del tratamiento y cada 4 a 6 semanas cuando la paciente esté eutiroidea. Tratamiento durante la gestación. En los fármacos que se están utilizando, propiltiuracilo y metimazol, son las tionamidas. En el primer trimestre de gestación, algunas mujeres que presentan enfermedad de Graves van a experimentar una exacerbación de sus síntomas en el primer trimestre. Y ya en el segundo y en el tercer trimestre, los síntomas mejoran y se va a disminuir la dosis, llegando a suprimir el fármaco un 20 a un 30% de los casos en la semana 32 a 36 de gestación. Se suprime el fármaco, pero en la semana 32, en la semana 36, se suprime el fármaco y en estos casos se ha visto, pero solo en un porcentaje del 20 al 30%, nada más. La excepción son las mujeres con aquellas mujeres que tienen unos niveles altos de anticuerpos, porque estamos hablando de enfermedad de Graves, entonces los anticuerpos antitiroideos, ¿no? Entonces, la excepción son las mujeres con niveles altos de anticuerpos, en las que se mantendrá la terapia hasta el momento del parto. ¿Ya? Se mantiene la terapia hasta el momento del parto. Bien, efectos secundarios. Los más frecuentes efectos secundarios es reacción alérgica. La reacción alérgica como el rash cutáneo. Rash cutáneo. Los efectos secundarios, ¿ya? Hay un, hay un efecto que es bien raro, el menor del 1%, menor del 1%, pero si bien es bien raro, es potencialmente grave. Estamos hablando de la agranulocitosis. La aparición de agranulocitosis es rara, tiene una frecuencia de menor al 1% y es potencialmente grave. Y se da esa aparición durante los primeros 3 meses de tratamiento como efecto secundario a granulocitosis. Hay que tener cuidado. La exposición a metimazol puede producir también malformaciones congénitas. Una malformación congénita que puede producir el metimazol es aplasia cutis. Aplasia cutis. También el síndrome de embriopatía por metimazol, que en este síndrome de embriopatía por metimazol incluye atresia esofágica, atresia de coanas, ¿no? Fasias dismórfica, por lo que se desaconseja su uso durante el primer trimestre de embarazo. A ver, metimazol, se desaconseja el uso de metimazol en el primer trimestre del embarazo debido a que puede producir malformaciones congénitas, aplasia cutis, síndrome de embriopatía
por metimazol. En cambio, el propiltiuracilo se ha relacionado con hepatotoxicidad en cualquier momento del tratamiento, por lo que se recomienda hacer una monitorización de las enzimas hepáticas debido a esa hepatotoxicidad y limitar su uso al primer trimestre de gestación, ¿ya? Limitar su uso al primer trimestre de gestación. Tratamiento durante la gestación. Beta bloqueantes. ¿Ellos atravesaron la membrana placentaria? Sí, los beta bloqueantes. ¿No? Tenemos acá uno, el propanolol. Este beta bloqueante se va a utilizar para el control de los síntomas hipermetabólicos. Esos síntomas hipermetabólicos se van a producir debido a las hormonas tiroideas, T3, T4, y un principal síntoma, ¿ya? Un principal síntoma, la taquicardia. Entonces ahí yo utilizo mi beta bloqueante, mi propanolol. La dosis de propanolol va a ser de 20 a 40 miligramos de 8 a 12 horas, hasta conseguir pues una frecuencia cardíaca, que esté la frecuencia cardíaca de 80 a 90 latidos por minuto. Entonces hasta ahí se emplea propanolol 20 a 40 miligramos cada 8 a 12 horas. Ahora, esta dosis debe disminuirse cuando se vayan controlando los síntomas y se suele retirar de 2 a 6 semanas del inicio del tratamiento. Luego de 2 a 6 semanas del inicio del tratamiento, retiramos el propanolol. Tratamientos prolongados con propanolol se han asociado, beta bloqueante, se ha asociado con crecimiento intrauterino retardado, ¿no? Se ha asociado también con bradicardia fetal, disminución de la frecuencia cardíaca fetal, y también con disminución de la glucosa, hipoglucemia. Entonces, tener en cuenta. Pero esto es por tratamientos prolongados del beta bloqueante, ¿ya? Crecimiento intrauterino retardado, bradicardia fetal e hipoglucemia. El yoduro. Veíamos el suplemento de yodo, ¿no? Acá vamos a ver el yoduro. El yoduro se utiliza generalmente en el preoperatorio de la tiroidectomía. Ahí se utiliza. Preoperatorio de tiroidectomía, utilizamos yoduro. En una solución saturada de yoduro potásico, estamos hablando de 50 a 100 miligramos por día, y esto es para bloquear la liberación de la hormona tiroidea por el tiroides. Tú quieres bloquearlo, entonces utilizas yoduro. ¿Cuánto tiempo es su empleo? Su empleo durante 7 a 10 días, ¿no? Es seguro, algunas veces beneficioso en pacientes con tirotoxicosis severa. 7 a 10 días, empleo seguro. El tratamiento, pues, no debe superar las 2 semanas. No, por eso 7 a 10 días. Si supera las 2 semanas, no. ¿Ya? No debe superar porque el uso crónico del yoduro va a afectar al feto, lo va a inducir a bocio, lo va a inducir a hipotiroidismo. Entonces, ¿sabes qué? Tener cuidado de no superar pues, las 2 semanas. En el caso de que se administre de forma accidental, ¿no? Tú administras yodo 131 a una gestante, lo cual debe ser. Pero en el caso de que se administre de forma accidental yodo 131 a una gestante, se debe administrar yoduro. Administro yoduro para así bloquear el tiroides y añadir tionamida, ¿no? Tionamida, ¿no? Propilturacilo, metimazol. Añades tionamida. Para ser eficaz, el tratamiento debe ser instaurado en el margen de 7 a 10 días tras el accidente. Eso es para que sea eficaz. Tratamiento durante la gestación. Tiroidectomía. Bien, la tiroidectomía es un tratamiento reservado para pacientes que no responden al tratamiento médico necesitando altas dosis. Por decir, necesitan metimazol de 30 miligramos por día o propilturacilo de 450 miligramos por día. Son altas dosis, ¿no? Y nosotros ya hemos visto los efectos secundarios del metimazol, que es lo que puede ocasionar, ¿no? Aplasia cutis, ¿no? En el caso de metimazol. Entonces, en esos casos, el tratamiento es
tiroidectomía. También necesitan altas dosis o presentan alergias o no toleran los fármacos antitiroideos. Entonces, no tolera el fármaco antitiroideo, tiroidectomía. Se aconseja que esta cirugía se realice en el segundo trimestre de la gestación. O sea, la tiroidectomía, aconsejable realizarlo en el segundo trimestre, pues, de la gestación. Segundo trimestre. La cirugía no se debe recomendar sin un estudio ecográfico completo y punción con aguja fina para descartar malignidad, para descartar células malignas. Además, se debe realizar una determinación de los niveles de anticuerpos en suero para asesorar sobre el potencial riesgo de hipertiroidismo fetal. Se aconseja también una preparación corta con beta bloqueantes y yoduro potásico. Sí, de yoduros, sí, lo hemos visto. Entonces, es una preparación corta, beta bloqueante, yoduro potásico en solución de 50 a 100 miligramos por día. Efectos secundarios del tratamiento va a ser hipotiroidismo, también es un efecto secundario de la tiroidectomía, es un efecto secundario. Hipotiroidismo, también hipoparatiroidismo, que tiene una frecuencia del 1 a 2%, y también debido a la cirugía, ¿no?, una mala maniobra, puede haber una lesión del nervio laríngeo recurrente, que esa lesión es de 1 al 2%. En general, se considera pues que la tiroidectomía tiene mayor riesgo que en las pacientes no gestantes. En la paciente gestante va a haber un mayor riesgo la tiroidectomía que en pacientes no gestantes. El yodo. El yodo está contraindicado durante el embarazo. ¿Ya? El yodo está contraindicado durante el embarazo. Se debe contraindicar la gestación pues hasta 6 meses después del tratamiento con yodo 131. 6 meses, o sea, luego de 6 meses. ¿No? También algunos autores afirman que en exposiciones accidentales, ¿ya?, antes de la semana 10 de embarazo, no se han publicado las anormalidades fetales, pues no ha comenzado la función tiroidea hasta estas fechas, antes de la semana 10 de embarazo. Si la exposición es posterior a la semana 10, entonces ahí tenemos un riesgo de aparición de hipotiroidismo congénito, ¿ya? Semana 10 del embarazo, por lo que algunas guías valoran una posible interrupción del embarazo. Valoran, ¿saben qué? Vamos a interrumpir el embarazo. La lactancia está contraindicada, ¿ya? Va a estar contraindicada hasta que pasen 120 días. Pasados 120 días del final del tratamiento. Termina el tratamiento, 120 días más, está contraindicado la lactancia. En caso de la exposición accidental del yodo, ¿no?, en este caso el yodo 131, se puede intentar el tratamiento con altas dosis de yodo con la intención de bloquear el tiroides. Y también se pueden añadir propiltiouracilo durante 10 días, ¿no?, si es que en caso hay una exposición accidental. No te olvides, propiltiouracilo durante unos 10 días. Monitorización de los anticuerpos. Para la monitorización de los anticuerpos vamos a tener indicaciones. En una madre con hipertiroidismo activo, que presente historia previa, tanto de tratamiento con yodo radioactivo y también de un hijo con hipertiroidismo como antecedente. En el caso de una tiroidectomía previa al embarazo, también debe realizar tu monitorización de anticuerpos y niveles previos elevados de anticuerpos. Entonces, esas son las indicaciones para monitorización de anticuerpos. El control fetal, el bienestar fetal, puede verse comprometido ante la presencia de títulos elevados de anticuerpos, ¿ya?, de TSI. También hipertiroidismo no controlado y preeclampsia. Mediante ecografía pueden detectarse signos de hipertiroidismo fetal como taquicardia, es decir, menor de 170 latidos por minuto, persistente durante unos 10 minutos, ¿no? También RCF, también presencia de bocio fetal, y el bocio fetal es el signo ecográfico más precoz.
Signo ecográfico más precoz de disfunción tiroidea, la presencia de bocio fetal. Maduración ósea acelerada, signos de insuficiencia cardíaca congestiva e hidrox fetal. Se recomienda también la realización de ecografías seriadas durante el embarazo en gestantes con enfermedad de Graves, sobre todo en aquellas con niveles altos de anticuerpos, para valorar el crecimiento fetal, la cantidad de líquido amniótico, la presencia de malformaciones, la función cardíaca fetal y el tiroides fetal. El tratamiento intraparto, durante el parto, no existen riesgos especiales. Las exacerbaciones, incluida la crisis tirotóxica, son más frecuentes tras el parto. A todos los recién nacidos de madres con enfermedad de Graves se les debe realizar una analítica para evaluar la presencia de disfunción tiroidea e instaurar tratamiento pues, lo antes posible si fuese necesario. Cuando la causa del hipertiroidismo es autoinmune, si la causa es autoinmune, el cuadro va a empeorar tras el parto. ¿Ya? Suele empeorar. Si no está determinada aún la causa, el posparto va a ser un buen momento para estudiar al paciente y para que des un tratamiento definitivo. Y se debe evaluar al recién nacido para descartar bocio. O sea, al recién nacido lo vas a evaluar para que tú descartes bocio, para que descartes hipertiroidismo transitorio que pueda presentar. En la lactancia, el uso moderado de tionamidas durante la lactancia es seguro, aunque se detecten pequeñas cantidades en leche materna, sí, se detecten pequeñas cantidades. ¿Qué es lo recomendable? Administrar metimazol. O sea, metimazol en la lactancia es la primera opción. ¿Y por qué? Porque el propiltiouracilo presenta una alta hepatotoxicidad. Entonces, por ello es recomendable. Primera opción, metimazol. Sé que ambas son tionamidas, ¿no? Primera opción, metimazol. Las tionamidas, ¿no? Metimazol, propiltiuracilo, se deben administrar en dosis divididas varias veces al día. Y la toma pues debe realizarse preferiblemente después de que el neonato haya lactado. O sea, das de lactar, luego, ¿no? Consumes tu tionamida. Bien, y eso ha sido todo. Nos vemos.